En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Las 10 de la mañana con 35 minutos. Continuamos y hoy día, como siempre, ya lo hemos venido anunciando durante esta semana, hablemos de campo. Y el tema, claramente, tiene que ver con las tradiciones chilenas. Llega septiembre y junto a la primavera, que esperamos que llegue pronto, nuestro país revive sus símbolos que la identifican como nación. Está con nosotros, como siempre, los viernes aquí, Andreas Keurich, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Andrea, un gusto saludarlo nuevamente. Bienvenido, buenos días al Conquistador. Aquí estamos, muy bien, buenos días también, y esperando la primavera, como bien dices. Bueno, es un tema que yo creo que tiene varias aristas, esto de hablar de las tradiciones chilenas. ¿Qué importancia tiene para SOFO este tema? Hablemos de ello, profundicemos un poco, porque mucha gente, tiene un concepto bien particular de lo que significan nuestras tradiciones, ¿no? Correcto. SOFO es una institución que ya cumplió 100 años, dedicada a lo mismo, básicamente a representar a los agricultores, al mundo agrícola. Y eso significa que somos y nos creemos legítimos representantes del mundo rural. El mundo rural, que para algunos es todo lo que no es urbano. En el mundo rural vamos a encontrar, pero básicamente, ¿no es cierto?, evidentemente los habitantes rurales, la gente de campo, pero actividades económicas no hay mucho más que la agricultura, el sector silvícola, forestal, no es necesario comentarlo mucho más, que tiene su actividad que es muy importante, pero que tiene ciclos muy largos, entonces se ve poco movimiento, y ahora últimamente también se ha incorporado mucho la piscicultura en algunas zonas rurales, básicamente precordilleranas. Entonces, finalmente, en el mundo rural lo que tenemos es la agricultura. Es la agricultura, y por eso que para SOFO es muy importante realizar también estas actividades, la feria que vamos a hacer a partir de la próxima semana, pero 15 días más todavía. Entonces, de representar la ruralidad, y justamente en la ruralidad se quedan siempre ligadas muchas costumbres. Todas las culturas en el mundo comienzan a desarrollarse o desenvolverse a partir de la agricultura. La agricultura es quizás el primer impulso, ¿no es cierto?, para desarrollar, y ahí quedan estas costumbres. ¿Y por qué son importantes las costumbres también? Porque son identitarias, no son algo de nosotros, es algo que nos identifica, algo con lo que nos identificamos, es algo de lo que participamos, nos guste más, nos guste menos, ¿ya? Por supuesto hay temas de gusto también, y en esto, y esas son las costumbres, es como la cultura, son esos sellos que uno va impregnando. Y claro, particularmente en esta ocasión, las tradiciones chilenas que provienen del campo son, tradiciones que para los asociados de la SOFO, para el directorio de la SOFO, es también importante seguir promoviéndolas o llamándolas a estar presentes. Usted confirma claramente que el trabajo del campo nos identifica con la manera probablemente más sencilla de producir nuestros propios alimentos. Esos alimentos que durante toda la vida han llegado a nuestras mesas y los podemos disfrutar. Constituye una tradición que los habitantes de nuestro país conocen claramente porque saben cuál es el origen, porque afortunadamente tenemos una región o una zona donde esos alimentos que llegan a la mesa se producen muy cerca de nuestro entorno. Pero hablemos un poco de cómo se ha valorado, esa dimensión. Mucha gente cree que esos productos frescos que llegan a nuestra mesa se producen al interior de un supermercado. O sea, ¿se está valorando o no ese trabajo que hace esa familia, por muy importante que sea o muy humilde que sea, pero que se dedica durante todo el día, 24/7, a producir esa tierra y ese alimento? Sí, yo creo que definitivamente no. Yo creo que no se valora lo suficiente. Trabajar a la intemperie ya es un desafío.
comentábamos antes de salir al aire, que se advierten, ¿no es cierto?, altas temperaturas para el verano. Seguramente los que estamos en una casa vamos a poder ahora en invierno o a la salida de invierno calefaccionarnos o ver cómo bajamos la temperatura si tenemos temperaturas muy altas en el verano con aire acondicionado. Bueno, en la intemperie eso no es posible, ni lo uno ni lo otro. Y aquí hay mucha gente que sale en las mañanas, no quiero ponerlo tan románticamente que con lluvia o sin lluvia, pero sale todas las mañanas con frío o sin frío, realmente a trabajar la tierra. Porque la agricultura se hace a la intemperie, es esencialmente campo abierto, en todas partes del mundo. Y como bien decía, en predios más grandes, predios más chicos, unidades más grandes, unidades más chicas, intermedias, se hace a la intemperie. Eso significa que habrá que, uno, tomar el tractor para labrar, otro, yugar los bueyes para labrar, o hacer, se fija lo que sea. Entonces, se hace, y yo creo que eso no se valora suficiente. Efectivamente, creo que ahí hay una mirada desde el mundo urbano probablemente muy hacia la inmediatez, tal vez. O sea, es como evidente que tienen que haber lechugas en el supermercado. Ahora, ¿quién las produjo? ¿Quién las cuidó? Porque las lechugas también se mueren varias semanas, entonces hay que estar cuidándolas. Y aplica para los huevos, las aves, los pollitos, el cerdo, el ternero, las lechugas, las zanahorias, las manzanas. Tener manzana hay que estar cuidando un árbol durante muchos años. Primero para que empiece a producir 6 años, 7 años. Los nogales se demoran 7, 8 años hasta que dan la primera nuez. Entonces, todo ese tiempo alguien tiene que dedicarle. Y no es simplemente quedarse esperando a que crezcan los 7, 8 años para que dé la primera nuez, sino que hay que estar atendiéndolo. Es un ser vivo que se enferma también. Se enferma, que necesita agua, que también para que produzca adecuadamente y dé bonitas nueces también hay que podar, hay que atender. Entonces yo creo que eso efectivamente siento que no es suficientemente valorado. Muchas veces se mira a la gente que trabaja en el mundo rural, yo diría que hasta mirando un poquito para abajo. Entonces, como si fuera una actividad económica no demasiado relevante. Yo creo que en ese sentido, efectivamente la pregunta, creo que no la sociedad, no quiero decir la sociedad mundial, al menos en Chile la sociedad yo creo que no valora suficientemente la actividad agrícola. Vengo pensando simplemente muy rápido todavía, la ovejería en Punta Arenas. Esa gente con hielo, con frío, alguien me dice, sí, andan a caballo y súper arropados. Sí, pero hay que estar afuera. Y muchas generaciones se han dedicado a eso, con un sacrificio enorme. Absolutamente, pasa y pasa. Conversaba hace un par de días, semanas atrás, con un agricultor de Goyay que el avión no pudo aterrizar durante una semana, estaban sin vuelo porque estaba cerrado el aeropuerto. Entonces también esa conectividad. Y me decía, y mucho frío, estoy aquí y hace mucho frío, igual hay que estar atendiendo ganado, hay que forrajear, hay que procurar también las enfermedades, vacunar, todos los tratamientos sanitarios y también atender la pradera, porque la pradera tampoco es un tema espontáneo, que hay que estar también atendiendo las fertilizaciones, viendo manejos, etcétera. Entonces, y ahí siempre hay gente detrás. Siempre hay personas que están haciendo esas labores. Entonces, yo creo que efectivamente ahí valoramos poco. ¿Y en qué medida hacemos responsable a alguien? Porque siempre hay un responsable de preocuparse de que esto no siga ocurriendo, porque es como una bola de nieve, ¿no? Si hoy día no se valora adecuadamente es porque uno debe pensar como con una mentalidad del ciudadano que vive en una urbe, y no en el campo, y ni siquiera conoce el campo. Mucha gente, muchos niños nunca han ido al campo. ¿Cómo ayudamos a la gente que produce el campo a poder mantener esas tradiciones? Porque la familia que trabaja el campo va a seguir igual en eso, pero necesita un reconocimiento. Yo creo que es importante, digamos, para cualquier trabajo, cualquier oficio, cualquier profesión, ese golpe en la espalda que le damos en agradecimiento, como el aplauso al artista, ¿no? En definitiva, que es bueno, o sea, no que la gente sienta, hice una buena producción, salieron bonitas mis lechugas, pero a nadie le importa. O sea, creo que alguien tiene que un poco poner el dedo allí para poder revertir en alguna medida, porque si no, esto no sé en qué va a terminar, porque usted mismo dice... como que la gente de las ciudades un poco mira por sobre el hombro de la gente que está produciendo los campos. Efectivamente, yo creo que es reconocimiento. Yo creo que es lo que falta es reconocimiento. Y siguiendo quizá en el ejemplo de la lechuga, cuando alguien compra una lechuga, quizá
lea la etiqueta y diga, y esta lechuga se produjo aquí al lado. Mira qué buena esta lechuga. Y a la semana siguiente, capaz que venga una lechuga que viene en la zona central. Y esta viene de Quilicura. Digo, Melipilla, qué sé yo, pero esta no, mira, esta aquí, Botrol, aquí al lado de Temuco, o esta viene de Maquehue, o viene de Vilcún, el Natre, qué sé yo. ¿Se fija? De poner, yo creo que con eso vamos sintiendo también cierta reconocimiento, y quizás también lo que conversamos con esto, identidad, sentirse también identificado. Claro. Mire, esto, y se hizo aquí al lado, esto lo produjo alguien acá, y en realidad una estupenda lechuga. Entonces, yo creo que el reconocimiento, y creo que el reconocimiento efectivamente es el aplauso que hay que darlo, hay que estar dándolo, y tiene que uno estar atento a que realmente esa lechuga se merece un aplauso, o esa nuez, o esa excelente corte de carne que podemos estar comiendo ahora a propósito de fiestas patrias. Sí, yo diría que el tema a futuro probablemente no es nada fácil, porque creo que en gran medida no hemos quedado dormidos los laureles, probablemente diría yo, respecto a esto, y las tecnologías, fundamentalmente la información tecnológica que les llega a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes, nos hace olvidar ni siquiera contar con esta información que es la que requerimos para poder mantener estas tradiciones. ¿Cómo logramos que estas nuevas generaciones puedan detenerse un momento y mirar, digamos, el entorno? Porque finalmente van a ser estas nuevas generaciones, como chilenos y chilenas, las llamadas a reconocer esta importante labor que se cumple, porque ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? La labor rural no va a terminar mañana, y creo que no va a terminar nunca, aunque cada vez son menos las superficies, digamos, cultivables, pero tarde o temprano esto va a tener que tener un vuelco, y para que haya ese vuelco, digamos, creo que hoy día es el momento para que estas nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, puedan detenerse, pensar, recibir una nueva información distinta y poder analizar, digamos, cómo nos enfrentamos para lo que viene, porque los que ya tenemos claro, los que conocimos el campo, los que entendemos, digamos, básicamente cómo se produce las verduras, cómo llega un yogur a mi casa, cómo me como un queso que probablemente de una planta artesanal, en fin, lo entendemos, pero mayoritariamente los jóvenes ya, digamos, no lo tienen claro. Hay mucha gente que ni siquiera, digamos, sabe, digamos, cómo se está produciendo y qué se produce en esta región. Importantísimo lo que dice usted respecto a la información adicional que le podemos poner, digamos, al envoltorio de ese producto que vamos a comprar al supermercado. ¿Cómo revertimos esa situación para evitar que nuestras generaciones se pierdan en esa información? Yo creo que voy a volver en reconocimiento, pero también en reconocimiento y quizás con nuestros ancestros, estoy pensando. Yo creo que si tomamos a todas las familias de la Araucanía o de Temuco y miramos 2 o 3 generaciones para atrás, todos van a estar en el campo. De alguna forma, si no fueron nuestros padres, fueron los abuelos, los bisabuelos, estuvieron ligados al campo, en propiedad, trabajando, apoyando o qué sé yo. Entonces, yo creo que ese reconocimiento también hacia nuestros ancestros, que fue posible. Aquí hay bueno, podemos traer el tema un poquito más filosófico en esto, pero de verdad yo creo que también es parte del reconocimiento. Lo que soy hoy día fue porque alguien antes lo permitió, no solamente padre y madre a través de, evidentemente, la gestación, pero se fija, entonces yo creo que eso es parte del reconocimiento, de querer mirar también para atrás y entender, sanar, comprender de que esa labor que se hacía entonces, de la forma que decía, fue importante, es importante y vale hoy día. Y ahí está, y el reconocimiento. Creo que el ejemplo de leer las etiquetas creo que de verdad puede ser sumamente interesante para ir comprendiendo la fuerza que está detrás de poder llegar con un producto de buena calidad. Las tradiciones son eso. Las tradiciones son que también tengo lechugas todos los días en mi casa, en mi plato, porque es una tradición comer lechuga o porque estoy acostumbrado, digamos, se fija, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces yo creo que ahí está, y esa es la voluntad también de la SOFO, el directorio, de seguir apoyando y diciendo presente en este tipo de actividades y en este caso celebraciones de fiestas patrias, digamos. La familia SOFO, con 100 años de gestión, indudablemente ha tenido una labor muy importante en nuestra zona.
Yo tuve la suerte de conocer a Charles Caminondo, un notable dirigente, quien siempre hablaba de la familia campesina. Y creo que eso habla muy bien de cómo se caracteriza la gente de la Araucanía respecto a que seguimos siendo, y aquí se ha planteado, digamos, una región que tiene un noble campo y por lo tanto una noble familia que se dedica 24/7 a trabajar para el resto. Sofo en estos años ha tenido también momentos muy importantes de reconocer a los suyos. Eso está presente todavía, se mantiene a propósito de las tradiciones, más allá de una feria, digamos, donde la familia puede ir a ver. Yo recuerdo el parque de exposiciones Sofo, la gente que nos está escuchando, que tiene algunos años ya, debe recordar cuando la Expo Sofo se realizaba en Avenida Alemania. Ahí estaba, digamos, ese parque de exposiciones. Hoy está en un lugar hermoso a la salida norte de Temuco. ¿Mantiene esa costumbre, esa tradición, Sofo, como gremio de ir reconociendo a los suyos? A ver, sí, pero quizás también al debe. Yo, escuchando la pregunta, tal vez, claro, la actividad agrícola es familiar. En el mundo entero, básicamente, son familias. Existirán algunas, quizás grandes inversionistas o, ¿cómo se llama?, fondos de inversión que estén haciendo agricultura en alguna parte, pero esencialmente es una actividad familiar ligada a la familia que vive en el campo, etc. Entonces, en ese sentido, quizás podemos estar un poquito al debe. Pero sí, Sofo ha estado siempre presente y reconociendo a los suyos cuando corresponde, ya sea algunas personas destacadas o que por los esfuerzos o simplemente por su dedicación. Porque también la actividad gremial, así como las actividades culturales, así como las tradiciones, es algo que es adicional a. Hoy día creo que las personas somos tan un poco apáticos también a participar de cosas. Entonces, al interior de la familia hoy día de agricultores también pasa seguramente que hay hijos o hijas que poco le interesan el campo y simplemente no ponen atención. Entonces, siento que ahí hay algo efectivamente que hay que trabajar probablemente bastante más, o hay que atender, pero también tiene que ver con nuestro individualismo. O sea, es hoy día y es el día a día, no entremos en el tema de los celulares o cómo hoy día simplemente está cada uno en su mundillo, pueden estar compartiendo en el living de la casa o en el comedor y en realidad conectados a otro exterior completamente distinto, y nos pasa diariamente a todos. Estamos iniciando septiembre y estamos hablando de las tradiciones con la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Vamos a hacer un alto muy cortito para compartir algo de música y vamos a volver con las preguntas que nos han llegado durante el día de ayer, fundamentalmente cuando anunciamos el programa, a nuestro WhatsApp. Como cada viernes a esta hora aquí en El Conquistador compartimos con ustedes temas muy interesantes. Hablábamos de campo. Hoy estamos aquí con Andreas Kebrich, el secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, y hablando de tradiciones, de las tradiciones chilenas a propósito del inicio de septiembre, que para muchos lo vinculamos tradiciones versus septiembre, pero de repente hay que pensar en que todo el año estamos vinculados a lo que son nuestras tradiciones, a lo que es la producción agroalimentaria, en fin. Ya hemos dicho y vamos a revisar algunas de las preguntas que nos llegaron, y varias de ellas ya han sido en gran medida respondidas, pero queremos indagar un poco más, porque probablemente mucha gente que está escuchando hasta ahora el programa son adultos mayores probablemente, y se están recordando de aquellos años mozos en el campo, porque como decía Andrea, probablemente 2, 3 generaciones atrás esa gente provenía del campo. ¿Y cómo logramos ese contacto, esa conversación? Porque creo que del hogar parte este incentivo al joven, a las nuevas generaciones, de considerar o reconsiderar todo eso que significa tradiciones rurales. ¿Cómo generamos esa conversación? ¿Cómo nos damos ese tiempo para que el adulto que conoce el campo, que estuvo en el campo, que trabajó en el campo, se contacta y le dice a su hijo, a su nieto, qué es esto? Que yo me estoy comiendo hoy día, que probablemente reflexionemos de que hubo una familia, hubo una madre, hubo un padre, un abuelo, un hijo, un nieto, que se dedicó, digamos, a trabajar el campo bajo temperatura o bajo condiciones que de repente son extremas. Sí, yo creo que, difícil porque
creo que no depende del adulto, sino que depende de la nueva generación. Preguntarle al adulto. ¿Ya? El adulto ya lo hizo, ya pasó, y si un adulto mayor ya está en una situación de más reposo ya, pero ¿cómo motivamos al joven que tal vez deje el aparato tecnológico un ratito al lado y hable con su abuelo, con su papá sobre temas pasados? Yo creo que ahí tenemos poca asistencia a utilizar elementos como la conversación, pero también básicamente a querer enterarnos de cosas que ocurrieron años, décadas atrás. Claro, porque convengamos que esto no solamente es septiembre, digamos, No. es todo el año, todos los días que podemos darnos esa oportunidad. A nivel de colegios, a lo mejor también sería muy importante hacer algún tipo de motivación, ¿no? Sin duda, yo creo que por eso esta parte de la formación, los colegios, es algo, claro, septiembre lo recordamos, lo celebramos, porque hay una fecha importante y la traemos a la actualidad, pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo probablemente de todo el año, de estar atendiendo y de estar pendiente y recordando y trabajando, como digo, esto de las experiencias a partir de la experiencia de otros. Bueno, ya el tiempo nos alcanza, pero quisiera cerrar, Andrea, anticipándonos un poco, porque sé que es un tema que vamos a abordar en mayor extensión en el próximo programa, que tiene que ver con, a propósito de esto, digamos, de la Feria de las Tradiciones chilenas que organiza SOFO desde hace ya unos cuantos años, allá en el parque, en la salida norte. Digamos, es volver nuevamente a la vida, a la habitualidad respecto a los desafíos que se propone SOFO en torno a reunir a personas que de una u otra manera están relacionadas con el campo y las tradiciones, donde la gente podría retomar la vida cotidiana y conocer cosas que son muy interesantes y que van a estar aquí dentro de la ciudad a través de esta feria. Un anticipo de lo que va a ocurrir este año. Bueno, la feria justamente llama, yo creo que a una actividad, a reconocer, ¿no es cierto?, las tradiciones que son parte de nuestra actividad agrícola y que se practicaba hace tiempo con otros elementos más anticuados y que hoy día seguimos haciendo la misma actividad económica, pero evidentemente modernizada, con los elementos modernos, con la tecnología de hoy, con internet, con drones, y parte de eso es lo que también nosotros tratamos con esta muestra y después con la Expo SOFO que viene en noviembre, de juntar. Es la misma actividad, pero hecha de otra forma y evidentemente incorporando los elementos tecnológicos hoy día. Eso es lo que tenemos y tenemos preparado ahora también una gran actividad para la familia. Creemos que las tradiciones tienen que ver con lo que hemos venido conversando esta media hora, con la familia de campo, y por eso es que también la apuesta de SOFO en esta celebración de las tradiciones chilenas es dirigida a la familia. Qué bueno. Bueno, ya podemos anticipar en general allí gastronomía, muestras agrícolas, música. Es un evento familiar y esto lo digo para mucha gente que probablemente post pandemia se vino a vivir al sur, se vino a vivir a Temuco, se vino a vivir a la región y no conoce esta actividad que organiza la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco en el Parque de Exposiciones que está ubicado en la salida norte y en la cual nosotros vamos a apoyar fuertemente, digamos, para que mucha gente vaya, especialmente con los más pequeños, a conocer este mundo, digamos, que es más allá de entretenimiento, es también conocimiento. Así que anticipadamente les deseamos mucho éxito, Andrea. Muchísimas gracias. Con Andrea Quebres nos vamos a reunir, Dios mediante, los próximos días nuevamente para hablar de campo aquí en El Conquistador. Seguimos con ustedes, no se vayan de la sintonía. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor.